Esto no es una herencia. Hoy va a ser un gran día. Diego, acá está la herencia que dejó mi mamá. Esa máquina de coser vieja no es ninguna herencia. Solo chatarra nada más. ¿Chatarra? Está donde corresponde. Un chatarrero se la llevó hace un momento. ¿Qué? Diego, ¿tiraste eso? ¿Cómo pudiste? Era de nuestra mamá. Con eso ya trabajaba. Muy bien, mi amor. Recibir solo eso como herencia era una burla. ¿Burla? Nuestra mamá nos dio la escuela, el colegio y la universidad solo trabajando con esa máquina de coser. Señor Diego, debo recordarle que usted aceptó la voluntad de su madre. Los bienes serían asignados por medio de sorteo. Y esa máquina de coser era lo único que le correspondía. Sí, pero no me parece justo que Angie reciba esta casa y un automóvil y yo, una herencia vieja que no sirve para nada. Me niego. Diego, mamá nos dio todo con ese trabajo. Eso vale más que cualquier carro. Si tanto te importa, entonces quédate tú con ella y yo me quedo con lo práctico, con la casa y el carro. Bien. Tómalas. Yo no quiero algo material. Yo quiero algo que me recuerde quién era mamá. Una mujer trabajadora y fuerte. Muy bien, mi amor. Te quedaste con lo que realmente vale la pena. Así es. Pasa. ¿Por qué está tan pesado? ¿Será que distribuí mal el peso? A ver, vamos a ver. A ver. ¿Esta máquina? Yo no me acuerdo haber recogido esta máquina. A ver. ¿Y esto? Es demasiado dinero. ¿Pero cómo? ¿A quién le pertenece? De seguro alguien la tiró sin saber el tesoro que tenía dentro. A ver, Jimmy, sabes perfectamente que tienes que devolver esto. A ver. Listo. Cuidado. Mi amor, ¿por qué mejor no celebramos tú y yo? ¿Sabes que sí? Tienes mucha razón. Hay que celebrar. Bien, licenciado. Ya tengo lo que quería. Dígame dónde debo firmar para terminar con esto de una buena vez. Lo lamento, señor Diego, pero para formalizar la entrega legal de los bienes deben estar presentes ambos herederos. A ver, pero los dos ya se pusieron de acuerdo. Mi esposo se queda con todo lo material y mi cuñadita se queda con los recuerdos de mi suegra. Así es. Aún así, los dos tienen que estar presentes para la firma.
Mi hermana se va a tardar horas buscando esa máquina en alguna chatarrería. Comprendo la situación, pero el procedimiento legal es muy claro. Ambas partes deben estar para firmar. Mi amor, ¿por qué mejor no vas y buscas a tu hermana? Para que venga y firme esos papeles y después siga buscando esa baratija. Si sabes que tienes razón. Sí. Ya regreso, no, voy a buscarla. Licenciado, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, señora. ¿El automóvil y la casa era todo lo que tenía esa señora? Esa señora se refiere a su suegra. Sí, eso quise decir, mi suegrita. Ella era muy famosa y no creo que haya dejado solo eso, a menos que en su último momento se haya convertido en una tacaña. Aún no hemos terminado de revisar todo el testamento. O sea que hay más dinero. Lo siento, señora, pero usted no está aquí en el testamento, no figura, así que no puedo darles información. Claro, tiene razón. Ay, me siento mal. Señora, ¿le pasa algo? ¿Qué le sucede? Licenciado, creo que se me bajó la presión. ¿Quiere un vaso de agua o algo? Sí, por favor. Ahí en el dispensador hay agua. Voy. Regreso enseguida. El que se quede con la máquina de coser recibirá un regalo especial. Regalo especial. O sea, que hay más dinero. Claro. ¿Qué más puede ser? No puedo permitir que Angie se quede con todo. Enseguida voy, señora. Enseguida voy. Sí, licenciado. Aquí está. Sírvase. Muchas gracias. ¿Ya se siente mejor? Sí. ¿Sabe qué? Mejor voy a buscar a mi esposo para terminar con todo esto. Está bien. Aló. Diego, ¿encontraste a tu hermana? No. He buscado por todas partes y no la encuentro. ¿Y la máquina de coser? Tampoco. Diego, escúchame muy bien. Si encuentras a tu hermana, quítale la máquina de coser. ¿Qué? ¿Para qué? Tú ni siquiera sabes coser, ¿eh? Y esa cosa no sirve para nada. Diego, tu madre sabía que jamás aceptarías esa máquina de coser. Y mucho menos si tuviese algo valioso. Por eso te la dejó. A ver, ¿cómo? No te estoy entendiendo nada. Estoy segura que en esa máquina hay dinero. No sé cuánto, pero sé que es mucho. ¿Estás completamente segura de eso? Ay, sí, yo misma lo leí en el testamento. Yo sé que la máquina le pertenece a tu hermana, por el recuerdo de tu madre, pero nosotros necesitamos ese dinero. No te preocupes, que voy a encontrar esa máquina. Perfecto, Diego. Ya voy para allá para ayudarte a buscar, ¿sí? Ok, te espero. No puedo entregarles esa máquina.
sería justo que se aprovecharan de esa pobre mujer. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde fue? No pueden encontrar esa máquina de coser. No es justo para Angie. Señor, disculpe. Yo tengo esa máquina. ¿Qué? Sí, mire, venga. Alguien la dejó aquí en mi triciclo y cuando me di cuenta de lo que tenía en el interior, yo quise devolverla enseguida. Pero vi la ambición de la señorita que acaba de salir. Tienes razón. La ambición de ella y de su esposo es demasiado. Por eso su madre hizo eso. Si eso es cierto, ellos no se van a dar por vencido hasta que tengan esa máquina en sus manos. Desgraciadamente, así va a ser. Ya sé lo que podemos hacer para hacer lo correcto. Venga. ¿Qué le parece? Estupendo. Vamos. Perfecto. ¿Y ahora qué voy a hacer? No voy a poder recuperarlo. Angie, Hermano, ¿qué estás haciendo aquí? No tiene la máquina de coser. ¿dónde está mi máquina de coser? ¿Tu máquina de coser? Tú lo tiraste, Diego. A ti ni siquiera te importa esa máquina. Pero para mí, esa máquina era un recuerdo muy valioso de nuestra madre. Y por tu culpa ya no la tengo. Mira, ¿sabes qué? Toma. Tú quédate con la casa y con el automóvil. La máquina de coser me corresponde a mí. Y no te preocupes, que yo la voy a encontrar, cueste lo que me cueste. Mamá nunca te importó. Ni siquiera estuviste en su funeral. ¿Y ahora me quieres quitar lo único que me recuerda a ella? Lo siento, cuñadita, pero esa máquina de coser le corresponde a Diego. Si es que la volvemos a ver. Porque ni siquiera tenemos idea de dónde está. Es el abogado. Dígame, licenciado. Angie, acaban de traer la máquina de coser. Un buen hombre vino a devolverla en cuanto se dio cuenta que habían dejado la máquina en su triciclo. ¿En serio? Sí, regrese para continuar con la entrega de la herencia. Sí, claro que sí. Justamente estoy con mi hermano. Ahora vamos para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Un hombre fue a devolver la máquina. ¿En serio? Vamos. Corre, corre, corre. Qué bueno que están aquí. Aquí está el chatarrero quien vino a devolver la máquina de coser. Muchísimas gracias, de verdad. No sabe lo que significa esto para mí. No tiene nada que agradecer. Solamente hice lo correcto. Sí, por fin tengo la herencia de mi madre. Pero según su decisión, usted quería que la máquina de coser perteneciera a la señorita Angie, porque usted quería la casa y el auto. Licenciado, queremos respetar la última voluntad de mi suegra. Si la repartición fue por medio de un sorteo y esto fue lo que nos tocó, lo aceptamos. En este caso es la máquina de coser. ¿Están seguros de esto? Porque solo recibirán esta máquina de coser. Y les advierto una cosa, una vez firmados los documentos, no hay marcha atrás. Sí, estoy completamente seguro. ¿Y usted, señorita Angie? Sí, está bien. Perfecto, entonces procedemos a firmar.
Muy bien. Una vez de acuerdo a las partes, solo me queda decir que en la máquina de coser... Sí, ya lo sabemos, no se preocupe. No pierda su tiempo dándonos explicaciones. ¿Será que ya nos podemos retirar? Sí, por supuesto, ya se acabó el procedimiento y lamento mucho su pérdida y espero que sean felices en sus vidas. Gracias. Lamento mucho su pérdida, señorita Angie. Su madre hablaba con gran orgullo de usted. Gracias, licenciado. Sé que mi hermano no quería esa máquina por mamá. No entiendo por qué me hizo todo esto. Yo sí sé por qué lo hizo. Porque su hermano no lo hizo por los recuerdos de su madre. En realidad, lo hizo por todo eso. ¿Qué? ¿Y todo este dinero? ¿De dónde salió? Pues este dinero estaba escondido en la máquina de coser que se llevó su hermano. Ahora sí va a recibir lo que realmente su madre le dejó. Ay, a ver, no estoy entendiendo nada. Lo que pasa es que su hermano luchó demasiado para tener esa máquina de coser, porque sabía que ese dinero estaba escondido dentro. No puede ser. Así es, su madre designó que todo se hiciera por medio de sorteo. Pero conocía muy bien a su hijo. Diego jamás aceptaría recibir una máquina de coser sencilla si no hubiera algo de valor. Por eso guardó ahí el dinero. Por eso Diego insistió tanto en recuperar la máquina, cuando en un principio lo botó como basura. Su madre lo tenía muy claro, porque sabía que tarde o temprano esa máquina de coser iba a llegar a sus manos, porque la ambición de su hermano es demasiada. Pero, ¿cómo se enteró él que el dinero estaba escondido ahí? La señora Hanley leyó antes de tiempo el testamento. Por eso era la insistencia de quitarle. Pero gracias a este joven, sus planes no tuvieron éxito. Muchas gracias, licenciado. Fue idea todo de este joven. Él dijo que saquemos el dinero y entreguemos la máquina de coser vacía. Si no fuera por él, su hermano se hubiese salido con la suya. Y me alegro que todo salió bien. Y bueno, yo me retiro. Y señorita Angie, cuide de los bienes de su madre tanto como los hubiese cuidado ella. Eso haré. Muchísimas gracias. Perdón. Bueno, aquí tiene su dinero. Gracias. Usted sabía que estaba escondido todo ese dinero en la máquina y aún así decidió devolverlo. Claro que sí, señorita. Yo jamás he tomado nada que no sea mío. Además, no me iba a sentir bien sabiendo que se iban a aprovechar de una persona noble. Porque su madre así la veía. Por eso decidió heredarle toda esa cantidad de dinero. Mi madre levantó una empresa con esa máquina. Y ahora quiero continuar haciendo lo mismo. Pero quiero hacerlo con personas honestas a mi lado. ¿Le gustaría trabajar conmigo? ¿Trabajar con usted? Sí. Alguien con sus valores es exactamente el tipo de persona que necesito a mi lado. Entonces, Pues, para mí será un honor. Ya. Revísalo. Ya quiero ver el dinero. Aquí no hay nada. ¿De qué hablas? El dinero tiene que estar ahí. ¿Dónde está el dinero? Tenía que estar ahí. Sí. Hanley,
Por tu culpa, perdimos la casa y el automóvil y nos quedamos con esta chatarra. Ay, esto no puede ser. Yo leí en el testamento que el dinero estaba ahí. Parece que la elección de mi madre era más grande de lo que imaginabas. No. Esto no puede ser cierto.